Literatura emergente, y hoy corresponde a ver lo que van a ser los tipos de literatura emergente de los últimos tiempos, y nos vamos a encontrar con la historieta o cómic, la novela gráfica, las redes sociales y cómo han determinado el crecimiento y evolución de la producción y recepción de la literatura, junto con la poesía virtual y algunas otras propuestas. Para este caso vamos a detener un poco el cronómetro para poderles colocar un video y puedan verlo lo más completo posible en una sola toma y no corte nuestro video de un jalón. Entonces, colores y viñetas, entramados y onomatopeyas. Estas son las historietas. En Estados Unidos se llaman cómics, en España tebeos, en Japón manga. Y aunque cada una tiene un estilo propio de cada cultura, tienen elementos y una historia en común. Si tomamos en cuenta las diferentes formas de arte pictórico y la amplitud de conceptos relacionados a la historieta, resulta difícil establecer cuál fue la primera, pero lo que es seguro es que sucedió muchos años antes de que se creen a los superhéroes que todos conocemos, y que actualmente las historietas son una forma de literatura tan relevante como los cuentos y novelas. Entre los posibles ancestros de las historietas actuales podemos encontrar en Francia al tapiz de Bayeux, que a pesar de no contar con viñetas, estaba separado en escenas y narraba cómo los normandos habían conquistado Inglaterra. El conquistador español Hernán Cortés encontró un manuscrito ilustrado precolombino llamado Garra de Tigre, que cuenta las hazañas de un héroe local, y algunos autores consideran que incluso los jeroglíficos egipcios pueden considerarse una forma de historieta, en los casos en los que la secuencia de imágenes representadas presenta una coherencia narrativa. Pero el verdadero crecimiento de las historietas comienza en el siglo XVI y se extiende hasta el siglo XIX, gracias a la invención de la imprenta, primero en forma de cuadernillos independientes y más adelante como una página agregada a periódicos y revistas, donde las historietas servían para caricaturizar los eventos actuales, muchas veces como una sátira de los políticos. Ya en el siglo XIX, y con la ventaja de poder incluir páginas a color, las historietas comienzan a variar en temática y se abren a un público más amplio. Aparecen más ficciones y se crean historias dirigidas especialmente a los niños. Nacen así las revistas y suplementos infantiles. El siglo XX será el escenario de la aparición de las historietas de aventuras, con personajes clásicos como Dick Tracy en Estados Unidos o Tintín en Francia. Y hacia la década del 40 se dará lo que se conoce como la edad de oro de los cómics, en la que crece el consumo masivo, se crean muchas revistas dedicadas especialmente a serializar historietas a nivel mundial y comienza a producirse en Estados Unidos la proliferación de los cómics como entretenimiento para niños, adolescentes y jóvenes adultos, de la mano de las editoriales DC Comics y Timely, predecesora del actual Marvel Comics. Es en esta época cuando se consolidan los arquetipos de personajes superpoderosos que se mantienen hasta nuestros días y que ya trascienden las limitaciones del papel, habiendo desembarcado en la televisión, el cine, los videojuegos e incontables artículos de colección. Al mismo tiempo, en Europa y Sudamérica se crearon múltiples títulos con temáticas más variadas, tanto de acción como dramáticas, históricas e incluso románticas. En Latinoamérica, la historieta local tuvo un crecimiento considerable durante varias décadas y su influencia comenzó a menguar considerablemente hasta casi desaparecer en el contexto de la globalización, donde los cómics de superhéroes acapararon las tiendas especializadas y mantuvieron su dominio casi sin adversarios hacia mediados y fines de los 90, donde se empezó a observar un crecimiento exponencial en la publicación de los manga, en un principio exportados por editoriales españolas y más adelante editados localmente. Y bueno, ahí tenemos lo que es un poco la historia de lo que va a ser el cómic desde sus inicios hasta lo que se ha convertido hoy en una gran que tiene ya un gran dinamismo en la vida cotidiana, tanto de jóvenes, pequeños y adultos, ¿no? Sin embargo, la historieta va a tener ciertas características que le van a ir dando paulatinamente
ejercicios en cuanto a su estructura, que va a estar conformada por viñeta, el bocadillo, la cartela o el cartucho y lo que van a ser las onomatopeyas. Empecemos con lo que van a ser las viñetas. En el caso de la estructura de la historieta del cómic, la viñeta va a ser la representación o la unidad mínima de significación en cuanto a una representación gráfica y textual dentro de la viñeta. ¿Por qué? Decimos esto porque la mayoría de las viñetas van a estar construidas a partir de eso. Si nos damos cuenta en esta pequeña viñeta que tenemos aquí de un fragmento de lo que va a ser Mafalda, que es una historieta muy importante en años pasados y que tiene una construcción de pensamiento muy fuerte, ¿no? Es un personaje que tiene y trascendió en los últimos años. Y nos damos cuenta aquí que la viñeta pues corresponde a lo que va a ser el texto y la imagen, ¿no? Por eso decimos que es la unidad de representación mínima en cuanto a la producción, digamos, que de la historia que nos estará contando. Por esa razón, las viñetas siempre van a estar marcadas en un recuadro, como lo menciona aquí, que es una representación en un recuadro de lo que se dice y lo que no se dice. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los gráficos también van a decir mucho, junto con los colores. En algunas historietas utilizarán los colores, como es el caso que tenemos de este lado, o bien algunas otras que tienen otros tintes un poquito menos o menos divertidos. A fin de cuentas trasciende mucho la importancia que tiene cada una de estas viñetas. Entonces veamos cuáles van a ser nuestras viñetas. Tenemos, por ejemplo, esta va a ser una viñeta, y cada cuadro que tengamos que en este caso tenemos 6 viñetas, pues van a ser la representación de cada historia, ¿no? Y de eso depende mucho en cómo el autor los organiza. Entonces aquí tenemos 6 viñetas. En este caso el de Mafalda pues prácticamente tenemos 8 viñetas, y en este que tenemos acá abajo pues tenemos 3 viñetas que nos están contando nuestra historia, ¿no? Entonces esas van a ser las viñetas, esas van a ser sus características y es lo que va a contener toda la historia, utilizando los bocadillos, que los bocadillos van a ser los siguientes. El bocadillo por lo regular es todo lo que se dice o piensa dentro de lo que dice un personaje. El bocadillo está estructurado de la siguiente manera. Lo que es el globo, que es prácticamente la burbuja que tenemos aquí, y lo voy a remarcar, esto sería el globo, mientras que el delta es la parte que tenemos aquí debajo y que solamente nos indica quién está diciendo o hablando dentro de la historieta. Entonces, globo, lo que incluye el texto, y delta, lo que identifica a la persona o al personaje que esté hablando. Eso va a ser, digamos, que la estructura de un bocadillo. Y vamos a tener bocadillos de diferentes formas, como va a ser la voz normal, que en este caso lo vamos a contener aquí, y eso va a ser la voz normal. Es como cuando ustedes o yo platicamos con alguna persona y estamos dialogando de una manera muy natural. Por otro lado, vamos a encontrar lo que es la voz de pensamiento, que en el caso de la voz de pensamiento siempre lo vamos a ubicar entre una nubecita con algunos circulitos que nos van a dar a entender que realmente está pensando el personaje. Y como en toda historia siempre hay que gritar, pues vamos a tener un bocadillo para eso, para gritar o darle una mayor amplitud a la voz, que en este caso sería la voz fuerte o grito. Y esa voz fuerte o grito siempre la vamos a marcar con esta idea de piquitos deformes, digamos, en cuanto al globo se refiere, ¿no? Y eso va a ser la voz fuerte o grito. Por otro lado, nos vamos a encontrar con la voz baja o el susurro,
Cuando nosotros hablamos en voz baja o en susurro dentro de la historieta, siempre se van a marcar con puntos, ¿sí? Con un globo punteado, que si se dan cuenta, aquí lo tenemos, está punteado nuestro globo, y eso va a ser la voz baja o susurro, cuando hablas simplemente entre dientes. Y cuando nosotros tenemos una viñeta que realmente no está direccionada a algún personaje, como lo veíamos acá, que decíamos que el delta es la que va a marcar a quién persona o quién está hablando, como por ejemplo aquí el delta está marcando aquí a la chica, aquí el delta está marcando a esta persona que está aquí, acá nuestro delta, que a pesar de ser una voz de pensamiento, pues nos está marcando a este jovencito. Y por ejemplo acá en la voz fuerte o grito, el delta nos está marcando pues prácticamente al robot, ¿no? Eso sería en cuanto al delta. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos un personaje, y que es el caso de nuestro ejemplo, nos vamos a dar cuenta que aquí nuestro delta pues no está direccionado hacia algún personaje en sí. Bueno, pues a eso le vamos a llamar una voz en off. ¿Por qué? Porque simplemente el personaje no está dentro de la historia que se está narrando o que está participando dentro de. Y así es como nosotros nos vamos a identificar a los bocadillos o los tipos de bocadillos que podemos utilizar para poder realizar una historieta. Y bueno, se me olvida aquí comentarles que que tenemos acá lo anoté afuera porque prácticamente no encontré dónde ubicarlo, pero realmente cuando ustedes encuentren este tipo de bocadillo es para marcar, ya sea que el personaje está llorando, para llorar, o en algunos casos lo utilizan para cuando hay un personaje que está marcando que corre, fatiga, cansancio, sudor. Entonces lo pueden ubicar también conforme a esta viñeta. Y esos serían los, con este bocadillo. Y esos serían, digamos que, los tipos de bocadillo que podríamos encontrar dentro de nuestra historieta. Al final de cuentas, nosotros debemos de contar nuestra historia de acuerdo a lo que nosotros queremos, y lo podemos hacer de acuerdo a estos tipos de bocadillo. Vamos a encontrar más adelante otro elemento que va a ser, vamos a encontrar otro elemento el cual pues prácticamente se le llama cartela o cartucho. Si nos damos cuenta, ya en el bocadillo pues estábamos hablando acerca de los personajes, cómo hablaban y cómo se podrían dirigir hacia un discurso. En el caso de la cartera o cartucho, nos va a indicar la voz del narrador, una idea, o nos va a describir una situación, y esta puede estar dentro de la viñeta o no puede estar dentro de la viñeta. En este caso, nuestro ejemplo que está aquí, pues lo tenemos dentro de la viñeta, y siempre lo vamos a anotar. Nuestra cartela o cartucho siempre va a venir en un rectángulo o un cuadrado, ¿sí? Para diferenciarlo de los diferentes tipos de bocadillos o para diferenciarlos de nuestras viñetas. Por lo regular siempre se anotan en un recuadro, y si es a color pues lo anotamos en un color diferido al que estamos utilizando comúnmente. Y ya por último vamos a ver que vamos a tener lo que van a ser las onomatopeyas. Las onomatopeyas prácticamente son ciertas imitaciones o representaciones de un sonido o fenómeno acústico que nos van a permitir diferenciarlos de algunas palabras o diálogos que tendrán nuestros personajes, y los podemos tener como podemos utilizarlos, las onomatopeyas, como esto que es splash, sax, pump, cool, que son palabras muy diferentes a las que utilizamos, o para, como decíamos, para imitar o representación de sonidos, como son pon, son, bang, bing, pop, boom, shack, sock, crash, bam, slug, ¿sí? Scratch. Podrían ser, ¿no? Algunas de las expresiones onomatopéyicas que son para anotar algo que tiene que ver con algún sonido, como es el caso que tenemos aquí, ¿no?
el ejemplo. Que aquí le explotó aquí al amigo su celular y bueno, lo identificamos con un boom. Y eso serían las onomatopeyas. Y bueno, chicos, eso es prácticamente lo que tenemos que ver con lo que es la historieta o cómic. Particularmente, pues ustedes vamos a identificarlos. Aquí, por ejemplo, tenemos un bocadillo en voz normal. Tenemos nuestra cartelera o cartucho, ¿sí? Que bueno, aquí lo vamos a marcar con bocadillo. Y tenemos nuestra cartela o cartucho, que sería esto. Tenemos nuestra viñeta, que pues prácticamente nuestra viñeta pues, tendría que ser una de estas o cualquiera de las los otros cuadros que también pueden ser nuestras viñetas, ¿no? Y aquí tenemos una onomatopeya prácticamente. Aquí tenemos una onomatopeya. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos dos bocadillos que no tienen algún personaje. Entonces estos serían lo que les explicaba hace un rato como bocadillos en voz en off. Y bueno, esas serían las características de nuestra historieta. Les voy a dejar, además de que recupere toda la información que se les acaba de exponer, les voy a pedir de favor que realicen una historieta utilizando ya sea las aplicaciones de Canva, ya sea de online o bajo su aplicación que tengan en su dispositivo móvil. Pueden ver aquí otros elementos para realizar su historieta, o también les dejo aquí un link que es para ver un video en YouTube sobre cómo elaborar una historieta o una tira cómica. Estos estarán dentro de su hoja de registro para que desde ahí los utilicen, no necesariamente, pero si no la tienen, bueno, utilicen estos links. Y eso sería todo. El proyecto de la historieta es para la próxima sesión, entonces tendrán tiempo para elaborar su historieta de la mejor manera posible. Entonces, utilicen las herramientas que les estoy dejando en el link. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Bye bye, se cuidan.